Ya, buenos días a todos los presentes. Hoy damos inicio a la siguiente charla del Magíster en Negocios Digitales, es la número 7 de estas charlas consecutivas en temas relacionados a los negocios digitales. Hoy nos presenta la charla Andrea Nieto. Andrea tiene un MBA en Melbourne Business School. También tiene un máster en Global Management de la Universidad de Chile. Ha sido profesora de la Universidad Diego Portales, de la Universidad de Chile. Tiene amplia experiencia en desarrollo de proyectos tecnológicos para distintas industrias. Ha desarrollado proyectos en minería, energética, educación. Ha dirigido muchas tesis, alrededor de 400 tesis de pregrado y posgrado en relación a temas tecnológicos. Y hoy nos va a presentar la charla titulada Herramientas tecnológicas para emprendedores. Así que dejamos a Andrea Nieto para iniciar la charla. Hola, muy buenos días. Gracias, Pablo, por esa presentación. Espero que estén todos muy bien, que tengan su cafecito a mano. Y bueno, hoy día lo que he preparado es una charla bastante práctica, eh, bien aterrizada, y antes de partir la charla, quiero contarles desde dónde hablo, desde dónde preparé esta charla, desde qué mirada, porque hay tantas miradas, ¿no? Para hablar de tecnología en emprendimientos o en empresas pequeñas. Entonces les quiero contar un poquito que hoy día hablo desde el mundo de ser una empresaria pequeña. Yo también tengo mi emprendimiento tecnológico y por lo tanto en este caminar por este emprendimiento ya de 5 años he aprendido hartas cosas. Principalmente cuando uno se equivoca, ¿no? Cuando uno se equivoca es donde más aprende. Y resulta que hace unos meses yo me preguntaba como, ¿no habrá una herramienta para empresas pequeñas que me ayude y que haga harta de las cosas que tengo que hacer en el negocio? Y buscando, la verdad es que no encontré. Eh, Me dediqué un par de meses a buscar y a probar muchas herramientas. Y por eso esta charla está preparada desde ese aprendizaje, desde un aprendizaje de una persona que eh, tiene una empresa pequeña dedicada al mundo de las tecnologías para la educación, desde la mirada de los servicios, ¿ya? Y eso es importante porque el mundo de los productos es muy distinto al de los servicios en el mundo de los negocios. Y por lo tanto hay varias cosas que cambian, ¿ya? Entonces hoy día voy a hablar principalmente desde la mirada de los servicios tecnológicos y un poco alineándolo al magíster en negocios digitales, ¿no? Y desde ahí, en esta búsqueda de la herramienta para, para, para tratar de operar el negocio y dándome cuenta de que eso no existía, entonces desde ahí viene esta charla, viene de un poquito de desmenuzar qué tipos de herramientas son útiles y da mi experiencia contarles qué funciona, qué no funciona. ¿Bien? Eso como introducción. Bien, entonces lo primero es que, como les decía, en el mundo de los servicios, servicios tecnológicos, por ejemplo, o servicios en general, ¿no? Proyectos, consultoras, y también en productos sucede que hay varias líneas o verticales en el negocio, ¿no? O áreas funcionales. Y esas áreas generalmente son la gerencia general, cuando existe como tal, ¿no? En empresas pequeñas quizás no está tan claro, a veces el mismo gerente toma varias subgerencias también, pero en definitiva el rol existe como el administrador general de la empresa o gerente general. Luego tenemos las gerencias funcionales como de ventas, marketing, eh, que tiene que ver con esta parte de acá arriba, ¿cierto? Cómo me relaciono con el cliente, cómo me comunico. Luego tenemos la gerencia de operaciones normalmente, donde se realiza o se ejecuta lo que la empresa vende. Y luego tenemos áreas de apoyo, recursos humanos, contabilidad, ¿cierto? Y por ahí también aparecen estas otras últimas herramientas.
Entonces, las categorías de herramientas un poco las pensé mirando cada una de las áreas funcionales. Es decir, yo cuando vendo necesito relacionarme con el cliente pero para relacionarme con el cliente tengo que captarlo primero y por lo tanto tendré que hacer acciones de marketing. Y entonces después de que vendo algo al cliente, tendría que ejecutar eso que vendí o entregarlo en el caso de un producto y por lo tanto hay que comunicarse interna y externamente. Y ahí aparecen entonces la productividad o las operaciones mismas, junto con todos los respaldos de archivos que eso conlleva. Y en esta búsqueda, entonces me pasó que yo ingenuamente en mi cabeza tenía pensado que podría encontrar herramientas que pudieran hacer varias de estas cosas. Y más allá, o sea, yo dije, me imaginé la herramienta que pudiera desde apoyar al negocio en marketing, relacionamiento con el cliente, comunicaciones internas, operaciones, hasta llegar a la parte más de contabilidad o finanzas, que es reportar al contador. A veces el contador está internamente en una pyme o a veces está subcontratado. Muchas veces está subcontratado, ¿no? Por un tema de costos. Entonces, que ojalá después de captar clientes, vender, operar proyectos o entregar productos y llevar la contabilidad, ojalá esa contabilidad saliera del mismo sistema desde donde yo había operado los proyectos. Me parecía lógico, ¿no? Inicialmente la visión de que la empresa es una sola, por lo tanto, idealmente esto pudiera estar todo integrado, porque no hay manera de que estas cosas funcionen desconectadamente, porque en la práctica no están desconectadas, ¿no? Uno todos los días opera, pero también conversa con el contador, por otro lado sigues vendiendo. Entonces, como todas estas áreas funcionan comunicándose permanentemente día a día, yo decía, debería haber una herramienta que integre todo. Y la verdad es que me fue re mal, porque además yo soy de pregrado ingeniero civil informático, entonces más encima yo sé que eso se puede hacer, técnicamente es factible. Y busqué mucho en internet, conversé con personas, conversé con expertos que implementan estas herramientas por separado, y ellos me dijeron, ¿sabes qué? No existe tal cosa, la verdad es que esto está hecho en silos, o sea, la herramienta que es tu CRM para relacionarse con el cliente, no hay ninguna manera que converse con el facturador electrónico, por ejemplo. Y ahí, bueno, me empecé a dar cuenta que parece que no era esta idea que yo tenía no iba a ser tan fácil de lograr. Además, cuando uno parte una empresa, un emprendimiento, al principio, al menos lo que me pasó a mí, y sé que le ha pasado a muchas personas con las que he conversado, que tienen empresas pequeñas, es que parten con una planilla Excel, es decir, la manera en que operan su negocio al principio, cuando tienes poquitos clientes, basta un Excel. El tema es que ese Excel empieza a crecer, y ese Excel empieza a crecer, y si te va bien, entonces esa cantidad de filas en tu Excel, las fórmulas, empiezan a ser poco manejables, incluso por el tamaño de la pantalla, porque si tú tienes un Excel donde tienes tu proyección de ingreso y tienes que moverlo para un lado, moverlo para el otro porque ya tu pantalla no da, o las cuentas por pagar, ¿no? Entonces ahí llega el momento en que tú dices, esto está raro, no debería seguir haciéndolo en Excel, pero el Excel funciona muy bien, ¿no? Al inicio funciona muy bien y es tan práctico, porque es un Excel con varias hojas a veces. Pero resulta que a mí lo que me pasó, y esto es un caso real, es que ese Excel, en donde llevaba toda la operación de la empresa, prácticamente, se me borró. Literalmente se borró, lo borré yo sin querer. El día que borré ese Excel sin querer, imaginarán mi desesperación por buscar y encontrar, recuperar ese archivo que llevaba todos los compromisos de pago que tenía, lo que me debían, las fechas de los proyectos, o sea, realmente tenía todo ahí. Y traté infructuosamente de comunicarme con Google, porque estaba en Drive, mi archivo. Y cuando me di cuenta que no había ninguna posibilidad de recuperarlo, que Google tampoco da soporte a personas, a empresas pequeñas como uno que no pagan el G Suite.
me di cuenta que ese Excel no iba a poder ser recuperado. Entonces, ahí parte mi búsqueda. Ok, no puedo seguir en Excel, vamos a ver herramientas digitales que apoyen la operación de este negocio. Y así entonces partió esta búsqueda, digamos, a partir de ese hecho que fue bien complicado. Fueron semanas de tratar de recuperar esa información y no estuvo nomás. Bueno, y entonces llegamos a buscar herramientas distintas, porque el Excel para mí llevaba varias cosas juntas, y resulta que ese Excel ya no estaba. Entonces ahora tenía que buscar esta gran herramienta que integrara todo. Como no existía, entonces tuve que empezar a evaluar área por área. Y entonces lo que les quiero contar hoy día es un poquito el resultado de esa búsqueda y qué es lo que me ha servido a mí para automatizar ciertos procesos en esta empresa que, insisto, es una empresa pequeña. Normalmente trabajamos con 5 colaboradores contratados y hartos freelance, pero es una empresa bastante pequeña, digamos. Y lo primero, como esto es desde la mirada del mundo de los servicios, entonces me tocó entender que tenía que tener un CRM. Es decir, esta herramienta, que es una herramienta que te habilita la relación con los clientes, de alguna manera responde a tu estrategia de negocio que está enfocada en el cliente, porque si no esa es tu estrategia no tiene mucho sentido. Pero este tipo de herramientas, porque es un tipo de herramienta, los CRM, lo que tienen principalmente es una base de datos detallada con cada cliente, con la historia, el historial de interacciones que has tenido con ellos, de manera de saber rápidamente en qué está la relación con tu cliente. Normalmente estas herramientas las utilizan los perfiles que hoy día se llaman los Key Account Managers, que se puede llamar de distintas maneras, pero en definitiva son las personas de la empresa que se encargan de llevar la relación con el cliente. Entonces, para ello es muy importante esta herramienta. Y en una empresa pequeña como la mía, esta herramienta la llevo yo y una persona más, y sería. Ahora, en particular, hay algunas bien famosas. Ustedes, por ejemplo, esta herramienta normalmente lucen así. Uno tiene un tablero estilo Kanban. Normalmente estas herramientas ocupan este tipo de tableros, ¿no? Donde uno pone un título a cada columna y ese título es como el estado, representa el estado de ese proyecto que está asociado a un cliente. Por ejemplo, acá esto está en inglés, pero acá hay un proyecto potencial de diseño gráfico, el potencial del negocio en este caso es de 24.000 euros con ese cliente, y está de alguna manera la última interacción que se tuvo con ese cliente que fue por email en una fecha. Entonces, se fijan que cuando parte como una solicitud, uno puede dejarlo acá en esta columna y después se va pasando por cada uno de los estados que el emprendedor defina, porque estos estados los define uno, hasta que llega a un estado en donde ese proyecto fue ganado. Y hasta ahí más o menos llega el CRM, ¿no? O sea, desde el prospecto, pasando por cuando tú ya envías una propuesta, normalmente en proyecto hay una etapa de negociación que aparece acá, y en algún momento tú adjudicas o ganas ese proyecto. Y entonces ahí pasaría esta columna. Y de esa columna, que es como la última de esta herramienta CRM, entonces uno debería pasar a la operación de ese proyecto, ¿cierto? Porque ya está adjudicado. Y aquí, entonces, es donde se produce el quiebre entre el CRM, como que el CRM llega de acá a acá, y hay que pasárselo a otro sistema, al parecer. Y ese otro sistema es un sistema que ya como que el CRM no tiene esa funcionalidad de asignar probablemente jefe de proyecto, colaboradores a ese proyecto, fechas, hitos, fases, entregables,
¿cierto? Entonces, es como que hasta ahí llega el CRM. Y acá hay les dejé esa imagen como de ejemplo de cómo luce un CRM que en cualquier empresa de servicios debería existir algo así, ¿ya? Y el más famoso, bueno, hay varios famosos, no. Si alguien quiere que yo les recomiende, después les puedo recomendar lo que yo uso, pero no vamos a hacer publicidad. Vamos a tratar. Bueno, a todo esto, para lograr tener esos clientes en un CRM, en una herramienta, ¿cierto?, de gestión de clientes, primero tengo que capturar a estos clientes. Entonces, la manera de capturar o de generar nuevos negocios se hace a través generalmente de marketing. Entonces, marketing, existe toda una suite de herramientas para hacer marketing en el mundo digital, para diseñar, ejecutar, monitorear estrategias de marketing. Y en marketing vamos a distinguir, porque igual este es todo un mundo por sí mismo, pero normalmente uno dice marketing tradicional, que es como lo que estamos acostumbrados a ver cuando uno va en auto, en la calle, ves pantallas LED, ¿cierto?, con publicidad, escuchas anuncios en la radio, contacto directo por teléfono, cuando uno prospecta telefónicamente, o mandas un email directamente a una persona para ofrecer tu servicio, o preparas un stand para un evento, para ferias, mandas a imprimir folletos a la imprenta, y en algunos casos periódicos. Pero con la llegada de Internet y el mundo digital, entonces se habla hoy día mucho del marketing digital. Y en este sentido, uno lo que hace para el marketing digital es que genera contenido para distintos canales. Y estos canales normalmente son blogs, redes sociales, email marketing. Bueno, hoy día en particular hay como un boom de las redes sociales y hay muchas empresas demandando gestión de redes sociales. ¿Ya? Entonces, este es el mundo del marketing. Ahora, de nuevo, como todo, en una empresa pequeña tú lo puedes tener, y en empresas grandes igual, tú puedes tener esa función de marketing internamente o la puedes externalizar. O puede ser un híbrido, puede ser que tengas la estrategia de marketing, la persona que define la estrategia dentro de tu empresa, y puede ser que la ejecución esté fuera, la ejecución de las campañas de marketing. Bueno, cualquiera sea el caso, normalmente acá las aplicaciones o herramientas digitales para marketing, en particular marketing digital, tienen que ver con automatización de campañas, por ejemplo. Y ahí, la herramienta que más se conoce, que yo he escuchado que más empresas implementan, es HubSpot. En el mundo del email marketing, todavía hay muchas empresas que utilizan campañas de email marketing, a pesar de que las tasas de obtención de clientes es bien baja, es muy, muy baja. Pero hay herramientas que permiten automatizar entonces y gestionar el envío de emails masivo. Ya no es el email uno a uno, acá son cientos de emails que se envían, son campañas de email que se envían, que se prepara el diseño gráfico, se prepara la redacción, se agenda, es muy importante la hora, en todo redes sociales y marketing digital es muy importante la hora y el día en que lo envías, porque hay horas y días en que las personas ven más redes sociales o están más predispuestas a abrir un email que les llega a su bandeja de entrada. Y ahí, bueno, el clásico, el MailChimp, y hay una empresa chilena que le ha ido muy bien, que la nombro porque sé que es chilena, digamos, y además le ha ido bien, han hecho las cosas bastante bien, que es Fidelizador. Luego están todas estas herramientas de SEO, que es para mejorar el posicionamiento de tu sitio web, ¿cierto? O de los sitios web, o de las varias landing pages que puedas tener en los buscadores. Hacer SEO normalmente es un conocimiento que yo lo que he visto es que se subcontrata bastante, porque es un conocimiento más técnico. Entonces las empresas pequeñas normalmente no tienen como el personal informático que puede entender en detalle cómo configurar una campaña de este tipo.
Entonces prefieren subcontratar. Y no es tan caro, por si acaso, el subcontratar este tipo de servicio. Y para diseño gráfico hay una herramienta que está muy de moda, yo creo que muchos de ustedes la conocen, que es Canva, que permite hacer diseños, piezas gráficas, ¿no? Piezas gráficas para marketing de una manera bastante ágil y bastante cercana a lo que haría un diseñador. Así luce un panel de HubSpot, tiene mucho indicador, maneja mucho gráfico, mucha reportabilidad para manejar los leads. Cada una de estas herramientas es un mundo, ¿no? Entonces uno podría hacer una charla por cada una de estas y hacer en profundidad, pero esta charla es como más general para cubrir las distintas áreas. Y ahí puse también una screenshot de Canva, que me parece que es una herramienta que además tiene algunas opciones gratuitas, entonces es muy interesante para los que quizás no tienen para externalizar o pagar por diseño gráfico, pueden usar esta herramienta, de verdad, no se van a arrepentir, para los que necesiten generar piezas para redes sociales. Además, está directamente configurado los tamaños, porque cuando uno genera piezas gráficas, LinkedIn es un tamaño, Facebook es otro, Instagram es otro, Twitter es otro. Entonces, lidiar con esa diversidad de tamaños de imagen, esto lo trae incorporado. Otro tipo de herramientas son las herramientas de comunicación. Y acá, cuando hablamos de comunicación entre colaboradores, entre las personas de la empresa, especialmente para aquellas empresas que tienen trabajo remoto o algún tipo de trabajo híbrido, 3x2, 1x4. Estas nuevas maneras de trabajar que quedaron después de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes colaboradores de manera remota que están trabajando en un mismo proyecto, hay que tener alguna manera en que ellos se comuniquen por los servicios y proyectos que están ejecutando. Y entonces, acá aparecen herramientas para comunicación interna que son muy interesantes. Yo todavía no implemento ninguna de estas, tengo que reconocerlo, pero tengo muchas ganas de implementar una muy pronto, porque la tentación de usar WhatsApp para todo es súper grande, porque WhatsApp anda súper bien para comunicación, ¿cierto? Ágil, interna, externa, anda bastante bien. Pero cuando tú ya tienes, perdón, ahí me equivoqué, me faltó, tengo un typo. Pero cuando tú tienes ya proyectos, entonces cuando tú empiezas a enviar archivos por WhatsApp ya no es tan eficiente, porque además WhatsApp tiene un límite que puedes ver, los archivos de tal fecha para atrás los pueden borrar en cualquier momento. Entonces, cuando tú ya pasas quizás una etapa de pequeña empresa y ya necesitas dejar registro, trazabilidad de lo que sucede en los proyectos, con los archivos asociados a la comunicación de esos proyectos, entonces ya vale la pena pensar en una herramienta de comunicación interna. Y ahí hay una muy conocida que se llama Slack. Fíjense que estas herramientas nacen del mundo, primero como del mundo de los gamers, de las personas que juegan, ¿no? Porque cuando juegan los equipos en línea, en competencias, tienen que comunicarse, y para comunicarse normalmente lo hacen por este tipo de herramientas. Sin embargo, de a poco se han ido como migrando al mundo más empresarial. Y yo creo que esto sí, por lo menos en mi caso, es una herramienta que muy pronto tenemos que implementar. Más o menos luce así una de estas herramientas. Entonces fíjense que hay un chat, hay cómo comunicarse por video también, o por videollamada, por llamada de voz. También acá hay maneras de generar canales, un canal, por ejemplo, por cada proyecto. Podría ser. ¿Se fijan? Entonces, en definitiva, tú tienes como la comunicación completa de tu empresa en esta herramienta. Y luego tenemos herramientas de productividad. Las herramientas de productividad u operaciones son aquellas que permiten hacer más eficiente el día a día de tu empresa, las tareas diarias.
que no tienen que ver con ventas, ¿no? Tienen que ver con los servicios mismos que la empresa prende. Entonces puede ser que sea una empresa que haga vuelos en dron, puede ser que sea una agencia de publicidad que genera páginas web, puede ser una empresa que haga levantamiento de flora nativa, eso es un proyecto, hay empresas que se dedican a eso, para cualquier tipo de empresa, ¿ya? Diversidad de empresas de distintos rubros y servicios, pero estoy pensando siempre en servicios porque para productos es un poco distinto, las maneras de pensar son distintas, los equipos de trabajo son distintos. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Hay una herramienta que permite implementar tableros Kanban, que es muy buena, que además tiene una versión gratuita, que está bien interesante, y yo lo comento porque es la que yo uso, ya que es Trello, es bien conocida. Bueno, y otras herramientas como de calendario y facturadores electrónicos, ya vamos a llegar a eso. Pero Trello o cualquier tipo de este tipo de herramientas que permiten crear flujos de trabajo, en definitiva, workflows. Entonces permiten, igual como lo habíamos visto en el CRM, permiten tener distintas columnas y cada columna representa un estado de una tarea, normalmente. Tarea, actividad, proyecto en una capa más abstracta. Entonces uno acá puede dejar las tareas que vienen pronto, las que están en progreso. Fíjense que además se le asocia a cada colaborador y están las fechas, ¿no? Los deadlines. Acá están aquellas tareas que los colaboradores, los mismos colaboradores son los que dicen, ok, esta que está en progreso, perdón, yo ya la terminé, así que me la pueden revisar. Y acá el jefe directo o la persona que está encargada de revisar esa tarea o dar fe que está bien hecho, la revisa y la pasa a hecho. Se fijan que estos tableros son configurables, uno puede configurar cada nombre, cada estado que quiere manejar, y además uno va agregando las personas o los colaboradores a cada una de estas tareas. Suena un poquito, quizá, que la configuración de esto es un poquito más lenta, pero en la ejecución misma, la verdad es que ayuda bastante. O sea, el tiempo que uno demora en crear cada una de estas tarjetas, que es un tiempo que hay que dedicar, luego se compensa con la agilidad de ver estos paneles en tiempo real. Tú ves en qué está cada persona y cuál es el estado de todas las tareas, de los proyectos que tengan. Hay otro tipo de herramientas que son para la operación, pero asociado a la contabilidad. Y estos son los que yo llamo facturadores electrónicos. ¿Y por qué? Los separo, porque fíjense que este panel anterior, esta screenshot, muestra la operación de la empresa, de una empresa de servicios, muestra proyectos, tareas, colaboradores, fechas, hitos, reportes, mientras se están ejecutando los proyectos. Pero llega un momento en que estos proyectos se terminan y por lo tanto viene o han cumplido un hito que requiere facturar, la etapa de facturación y cobranza. Y bueno, y ahí me pasa lo mismo que me pasaba antes con el CRM. Se fijan que el CRM queda un poco desconectado de una herramienta de operaciones como es esta. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá lo que entra es un proyecto vendido y lo que sale es un proyecto terminado para facturar. Pero no están integrados nativamente, digamos, no viene como un solo sistema que integre todo. Entonces acá, lo que sale de esta herramienta suele ser las indicaciones para facturar. Y ahí entonces, en una empresa pequeña, puede ser el mismo dueño o algún encargado de facturación. A veces ese encargado es el mismo contador, a veces no lo es. Hay muchas variantes. Entonces uno llega al facturador. Y en una empresa pequeña hay como dos opciones. Una opción es ocupar el facturador de servicio de impuestos internos, que es gratuito, que lo provee el gobierno para empresas pequeñas, o sea, en realidad para cualquier tipo de empresa, pero llega un momento en que ese facturador ya queda chico, queda corto para la operación de la empresa, principalmente, y esa es mi experiencia, por el buscador de factura.
para los que han facturado por el Servicio de Impuestos Internos, si tienes, no sé, fíjense que acá ya sobre 300 facturas costaba buscar hacia atrás. El buscador no es muy bueno. Entonces ahí yo dije, no, necesito un facturador que me permita manejar esto. Y además recuerden que yo perdí el Excel donde tenía todas mis cuentas por cobrar y por pagar, entonces tuve que llevar e implementar este sistema. A mí tomé este sistema porque me pareció bueno, bonito y barato. En la práctica quizás no tiene todas las funcionalidades que uno esperaría, pero responde bastante bien para el tamaño de empresa que yo tengo hoy en día. Si se fijan acá, tiene todas las herramientas para facturar, para hacer cotizaciones, tiene algunos informes, algunos gráficos interesantes. No es suficiente, pero cumple, no sé, con un 70% de lo que yo necesito hoy en día en mi empresa. Y acá está un listado, por ejemplo, de las últimas facturas. Antes de pasar a esta otra parte, les quiero comentar que tener un facturador electrónico para una empresa pequeña, igual siempre es un tema el precio, ¿no? Porque estos son todos software as a service. Software as a service significa que uno arrienda un software como servicio. Tú le pagas un fee a esta empresa que creó el software de manera mensual normalmente. Y por lo tanto, el software no es tuyo, sino que tú lo arriendas. Y esta modalidad de software as a service funciona bastante bien porque las actualizaciones del sistema están incluidas, no tienes que pagar extra por eso, pero el software no es tuyo y por lo tanto tú como empresa tienes que adaptarte a lo que el software te ofrece. Entonces, después de hacer una búsqueda de como 20 o 30 facturadores electrónicos, yo por precio me quedé un poco con este, porque tampoco soy una empresa que puede pagar tanto dinero, digamos, por este tipo de sistemas. Pero si se fijan, ya llevamos como 3 sistemas, o sea, el sistema de gestión de clientes, CRM, el sistema de operaciones, que puede ser un Trello u otro, y un sistema para facturar electrónicamente y llevar la contabilidad. Ahora, la contabilidad es la manera en que uno mira los flujos, digamos, que ya pasaron, el pasado, digamos, de la empresa, todo lo que llevamos mes a mes, mes cerrado, ¿no? Mes completo. Sin embargo, para un emprendedor o emprendedora, lo que es más importante que la contabilidad, que contar, porque los contadores lo que hacen es contar para pagar impuestos. Y yo entiendo esa labor que tienen, que está muy bien, digamos, que alguien tiene que hacerla. Pero ellos cuentan para pagar impuestos. Y es como su misión en la vida es eso. Y la verdad es que la misión del emprendedor no es solo eso, va mucho más allá. O sea, lo que a mí me interesa como emprendedor o emprendedora es poder proyectar mi flujo de caja a 6 meses, ojalá, o a un año, empresas más grandes. Y ahí es donde de nuevo estos facturadores que son orientados a la contabilidad quedan bien cortos en funcionalidad porque ellos ven el pasado, pero no hay como un módulo que te permita proyectar el futuro, especialmente para empresas de servicios. Yo creo que ahí, a menos que si alguien me sabe de algún dato, se los agradecería, porque yo no he encontrado un software que permita llevar la contabilidad y al mismo tiempo las finanzas, porque contabilidad y finanzas son mundos distintos, ¿no? Se enseñan como mundos distintos y uno tiene que ver con los flujos de caja y el otro tiene que ver con contar para pagar impuestos. Entonces son miradas tan distintas de la misma información que es lamentable que estos facturadores no tengan como esa posibilidad de proyección. Al menos los que yo vi que fueron como 20. Y además están muy enfocados al mundo de los productos, e-commerce, ¿no? Yo a los que venden productos y hacen delivery, a los que venden ropa, a los que venden joyas, a los que venden comestibles, pero para servicios creo que hay una oportunidad de desarrollar algo mejor. Y finalmente están todos los software de administración de archivos, que es para facilitar el manejo de documentos y archivos, que hoy día cobra más relevancia por el carácter colaborativo cuando uno trabaja con archivos, ¿no? Hay
hay una persona que hace una primera versión, normalmente hay alguien que lo revisa, corrige, entrega comentarios, hay versiones, y además tienen que quedar en alguna parte. Y hoy día uno ya no anda con el pendrive o con un CD, ¿no? Entonces, ahí aparecen como muy importantes estas herramientas de gestión de archivos en la nube. ¿Cuál elegir? Ahí va a depender, prácticamente esto depende de una decisión de si tengo cuenta Gmail, probablemente tenga Google Drive con una buena cantidad de espacio. Si tengo email Microsoft, probablemente tenga OneDrive con una buena cantidad de espacio, 2 teras para arriba. Y si no, podría optar por Dropbox. Yo por lo menos uso Dropbox, la verdad es que es lo que empecé a usar hace años y ha respondido bastante bien. Y se paga una licencia anual. Es parecida, uno paga alrededor de entre 100 y 150 dólares anuales por cuenta, de 2, 3 teras, más o menos. Y esto es lo que así es como se ve en el caso de Dropbox, por ejemplo. Es importante porque varias personas pueden colaborar. Y lo que yo guardo, la otra persona lo ve los cambios reflejados inmediatamente en la medida que tenga internet, por supuesto. Y para finalizar, les quiero comentar que en este barrido de herramientas digitales para empresas pequeñas, y buscando maneras de generar nuevos negocios, me encontré con unas herramientas que no todos conocen, pero que a mí la verdad es que cambiaron mi manera de vender. Ustedes saben que existe Mercado Público. Mercado Público es la plataforma de compras del Estado. Todo lo que se negocia con el Estado pasa por Mercado Público. Pero pasa algo parecido que con el Servicio de Impuestos Internos, es decir, las herramientas de búsqueda, de análisis del Servicio de Impuestos Internos con respecto a las facturas, documentos tributarios, es parecido al nivel de desarrollo que tiene Mercado Público con las herramientas de búsqueda y prospección de nuevos negocios. Es decir, el Estado solo pone un mínimo y deja el espacio abierto para que proveedores privados desarrollen herramientas que agreguen valor a los proveedores del Estado, que somos las empresas, ¿no? Y en esa búsqueda me he encontrado con varios portales de proveedores y herramientas que facilitan la búsqueda en mercado público. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, LicitaLab es una herramienta chilena que permite buscar oportunidades de negocio en el mundo de venderla al Estado. Acá estamos hablando de productos y servicios. Filtrar oportunidades de una manera mucho más amable y tener indicadores, incluso te sugiere a qué licitaciones en cuáles licitaciones podrías participar. Y luego están algunos portales de proveedores, se llaman estas. Hay una que se llama Werex, otra que se llama Se Negocia y otra que se llama Latam Compra. Este es para países varios, es decir, este centraliza compras de toda Latinoamérica, incluso de países que no son latinos. Acá en esta que se llama Se Negocia, hay muchas instituciones educativas que compran a través de esta. Acá hay muchas, como que la característica de esta es que hay muchas universidades, centros de formación técnica. Les quiero mostrar cómo funciona. Miren, este es Werex, un screenshot solamente, en donde acá tienen los que compran. Fíjense que son empresas que no son tan pequeñas. Son empresas que, en definitiva, su política de compras indica que ellos deben comprar a través de un portal. Y ese portal en particular que eligió esta empresa, por ejemplo, Sky Airlines, Lo Barnechea Servicios, Tanner, es Werex. Puede ser que compren por otros también, pero acá al menos se ve que ellos publican permanentemente. Estas son todas de ayer y hoy. O sea, son licitaciones que ellos han publicado. Uno las puede ver como empresa. Obviamente hay un proceso de registro previo y después tú puedes participar. Cuando yo partí con esto, dije, no sé si va a funcionar. Y fíjense que funciona. Yo puedo dar fe que si uno como empresa tiene una gestión comercial más o menos sistematizada, que va postulando a distintas licitaciones
de manera permanente, te puede ir súper bien con estos portales. ¿Ya? Esta es una manera de vender, ¿no? Está la otra manera de vender, que es generar redes de negocio, ir a reuniones presenciales, pero esta es otra, es una manera, lo que yo llamo es la manera analítica de vender, es decir, tú analizas una licitación y propones una propuesta, valga la redundancia. Y tienes una tasa de ganancia o de éxito. Les doy un ejemplo. De lo que yo he visto en mi rubro, nosotros de cada 7 propuestas que presentamos, ganamos una. No es una muy buena tasa, estamos trabajando para mejorarla. Pero estas herramientas nos han permitido mejorar esa tasa. Y otra screenshot, este es de Licita Lab, que es esta plataforma que yo les digo que te permite, con una interfaz más amigable, acceder, con palabras clave, mucho más filtrado, acceder a licitaciones del gobierno y poder participar. Tanto para compras ágiles, todas las que dicen COT 22 es la compra ágil del gobierno, y licitaciones normales, que son las que no tienen COT 22. ¿Se fijan? Eso les quería contar, espero que haya sido práctico, ojalá les haya servido. Quedo atenta a preguntas, lo que quieran comentar. Muchas gracias, Andrea. Mientras hacen preguntas, porque está un poco silenciado el chat, te quería contar que hay unos índices de madurez tecnológica de empresas que se están haciendo ahora. Hay uno de Virtus con el que estamos cosas más analizando trabajar como universidad de portales, que justamente mide las empresas casi en los mismos ámbitos que mencionaste al principio. Y viendo qué tan integradas están las herramientas con el funcionamiento interno de la empresa. Entendemos que todas las empresas son un poco distintas y el usar ciertas herramientas finalmente te llama como a estandarizarte. Ahora, de repente estandarizarse no es tan bueno porque te quita un poquitito de agilidad, pero por el otro lado es súper bueno en el sentido de que tú puedes acceder a recursos humanos precapacitados, es decir, que haya trabajado en otra empresa que ocupa un cierto nivel de madurez similar, tú sabes inmediatamente que te va a servir para tu empresa esa persona. En ese sentido, claramente las herramientas que mencionan son el usarlas, no solamente es un plus en el término de agilidad, sino que también en el término de manejo de recursos humanos. Y te tenía una pregunta sobre la última fase, que es la súper interesante, que es cómo adquirir, digamos, ciertos clientes automáticamente, lo cual parece maravilloso. Es maravilloso, sí. Es maravilloso, ya, está comprobado entonces, es maravilloso. Sí, lo que pasa es que, mira, de hecho lo puse porque creía que era un aporte, yo sé que mucha gente no las conoce y yo, para mí fue un descubrimiento, y cuando hablo con otros emprendedores dicen, ¿en serio que existe eso? Sí, existen estas maneras de postular a licitaciones con empresas que tú no hubieras podido llegar de otra manera. Sí, eso es lo interesante, porque, por ejemplo, hay varias maneras de vender servicio. Una es a través de las redes de contacto, pero uno tiene una cierta cantidad de redes de contacto y cuando ellas se agotan, entonces tú puedes acceder a otros tipos. Por ejemplo, hay redes, hay empresas que se dedican a hacer networking profesionalmente. Yo pertenezco como Diatec a una organización que se llama BNI, y BNI son grupos de emprendedores que se reúnen a hacer networking entre ellos y se entregan negocios, se dan referencias. Esa es otra manera, sigue siendo presencial, de cara a cara. Pero hay otra manera de hacer negocio, que es la manera analítica. Ahora, lo bueno es que efectivamente tú puedes llegar a empresas que tú, sin tener ningún contacto, puedes hacer negocios con esas empresas. El lado, no sé si negativo, pero lo que tienes que tener en consideración, que preparar propuestas es intensivo en horas de personas. Porque de alguna manera tú puedes tener muchos templates de propuestas, porque tus servicios probablemente ya se van repitiendo. Si uno desarrolla software, por ejemplo, como servicio, ya sabes cuáles son las etapas, pero siempre hay una parte que hay que redactar, que hay que preparar específicamente para esa propuesta. Y esa parte es un poco cara,
en cantidad de horas, de pensar analíticamente y proponer. Pero si cada vez que uno va haciendo más y más, te vas dando cuenta que tus templates, tus patrones, tus archivos que ya tienes con propuestas un poco armadas, van sirviendo cada vez más. Entonces es un proceso incremental, diría yo. Nos preguntan el nombre de las últimas plataformas. Ahí, Paola Claro, Chaparro, sí. sí. Los voy a dejar acá en el chat y después podemos compartir la presentación. Sí. Licita Hay, Lab para mercado público sí. y las otras portales de proveedores. Ahí está. Esa WebEx, sí. Sí. Yo tenía una pregunta con la comunicación interna. La comunicación interna, sí, o sea, en Chile, digamos, WhatsApp manda tanto para comunicarnos con la familia como en la empresa. Y es una cuestión súper arraigada. Pero si uno ve empresas, digamos, de países un poco más desarrollados, en Estados Unidos se ocupa mucho Slack, en Europa se ocupa mucho Slack. Ujú. Eh, y lo ocupan por una razón bastante simple. Cuando uno, por ejemplo, está tratando de trabajar, por ejemplo, en la formulación de una licitación, como tú nombrabas, normalmente se abre un Slack, como se llama, se coloca el template, como tú dices, y ahí se empieza a trabajar, porque las herramientas de formulación de trabajo en equipo requieren un cierto nivel de integración. Y aquí hay algunas cosas que se ocupan muy, muy poco en Chile, que son los bots. Y los Mm, bots son algo que manda, pero por lejos, en estas aplicaciones que se llaman tipo Slack, tipo Discord, etcétera, que como que vienen del mundo de los juegos, de los chats. ujú, ujú, Em, los bots, para contarlo, porque lo ocupo un poco en el Slack, eh, finalmente te ayudan a automatizar ciertos reportes que tú necesitas tener visibles para quien lo necesite del equipo. Y una alternativa es ponerte a desarrollar una plataforma de reportería, lo cual obviamente te gasta tiempo y horas, y la otra es ujú. desarrollar un bot súper barato, que básicamente te manda el Word del reporte y se acabó. Y tú lo colocas un bot por proyecto y se acabó. Por eso, digamos, esta plataforma se han hecho más o menos famosas, justamente porque permite Mm. mucha integración. Ahora, no sé si tú la has ocupado, me sospecho que estás recién mirando la plataforma. Sí, Eh, todavía no llego ahí. Mira qué interesante. sí, requieren obviamente las empresas informáticas son las primeras que se lanzaron a esto, porque el poder de Mm, automatizar, digamos, este tipo de reportería, sacando información del Trello para mandarlo para allá, sacando información del primero del CRM que mostraste, CMR, perdón, no, CRM, casi me cambio a Caramba. Falabella. Efectivamente, la integración con esas aplicaciones finalmente se hace por Slack porque el problema que mencionaste, la integración entre plataformas, es un problema, po. Es un problema. De hecho, lo dijiste al final de la charla, que finalmente Mm. la salida de una plataforma es una fase más para otra, como que van Sí. envueltas. Ujú. Entonces, no sé si lo mencionaste, pero no sé si has visto alguna que te permita hacer una integración un poco más a gran escala, como para poder avisarle, digamos, a la gente de cobranza que tiene que ir a cobrar o algo por el estilo, o efectivamente todavía está un poco separado los mundos. Yo creo que a ver, lo que pasa es que esto tiene que ver también con el mercado, porque probablemente si hablamos de empresas medianas, probablemente aparece en otro mundo de herramientas. O sea, lo que pasa es que para un emprendimiento o una empresa pequeña, probablemente no es alternativa desarrollo a medida, porque es caro, hay que mantenerlo, y, y tampoco es una alternativa pagar muchísimo dinero por herramientas. Entonces, yo creo que no hay, yo lo que he visto es que todavía no existe algo así. Por eso es que al final uno empieza como por pedacitos a masticar el negocio. Una herramienta para acá, son como 3 o 4 por lo bajo, digamos. Y he hablado con gente que implementa flujos de trabajo y me dicen que la verdad es que no ven algo integrador.
Sí, hasta el momento todavía no se integran. Pareciera que las únicas que están más o menos integradas son las plataformas que tienen multiplataformas adentro, tipo Salesforce, que te ofrece como de todo, digamos. Que tiene su Claro, propio interesante, ¿eh? Trello, Porque, claro, pero aún así dentro de esas plataformas los tienen separados, ¿te fijas? O sea, como Sí, que no es, sí, es como que igual lo ven como pequeñas sí, como que subdivisiones. decidieron desarrollar lo que vieron que el mercado está comprando, pero no pensaron un poco más allá, digamos, las necesidades de más de una plataforma. Mm, sí. Llegó otra pregunta, pero parece que es para mí. Dice, no sé si es el QA, pero quería consultar en su experiencia, ¿cómo está el escenario nacional o latinoamericano para dedicarse a la consultoría de negocios digitales? Y si Magister ofrece las herramientas para desarrollarse en esta área. Parece que un poco mezclada la pregunta. Hay uno para uno. No sé si Sí, quieres quizás yo partir te tú. puedo, sí, en negocio de consultoría en negocios digitales. Eh, a ver, yo tengo un juicio después de 5 años de llevar un negocio, para bien o para mal, eh, y yo hoy día vivo de mi negocio. No soy millonaria, pero vivo de mi negocio. Ahora, lo que sí les puedo decir, Fernando, es algo que yo he aprendido. Mientras más vendes, más vendes. Mientras más vendes, más vendes. Les quiero explicar un poquito la idea. Cuando uno genera un negocio de consultoría, como tú dices, en negocios digitales, la manera de desarrollarlo y de poder venderlo es justamente vendiéndolo. Por lo tanto, yo estoy segura que hay cabida para dedicarse a la consultoría de negocios digitales. Estoy súper segura. He visto un montón de emprendedores que viven de eso, además. De hecho, ayer me junté con un emprendedor. Su empresa tiene como, más que la mía, tiene como 8 años, y él se dedica a escribir libros sobre la industria 4.0, y va con el libro y vende consultoría, y además se pasea por Latinoamérica haciendo un seminario en cada país de su libro. Y la verdad es que lleva 7 años, Liderazgo se llama su libro. Y fíjate que él hoy día vive de esto, pero claro, tuvo que salir a venderlo. Yo creo que esa es la diferencia. Si tú tienes negocios, siempre van a haber, ¿eh? Y mientras más tiempo y dedicación uno le ponga a la gestión comercial, más vas a poder tener negocios. Entonces, como mi respuesta es, no sé si depende del escenario, yo creo que siempre van a haber oportunidades, lo que pasa es que uno tiene que desarrollarlas, y para eso toma un tiempo. O sea, al menos tienes que pensar que tienes que darte 1 año y medio para desarrollar tu negocio, y después empezar a poder quizás vivir de ello. A mí me tomó 1 año y medio sin sueldo para la partida. Y después de ese año y medio ya pude pagar sueldo y qué sé yo. Pero eso más o menos mi experiencia, que siempre hay espacio. Creo que obviamente hay escenarios mejores y peores, pero no creo que dependa hoy del escenario. Al contrario, más empresas necesitan este tipo de servicios de consultoría en negocios digitales. Así es que, Fernando, si tienes alguna idea, si te puedo ayudar en algo, dime nomás, a tu disposición, por el lado de ayudarte a elaborar cómo podrías armar tu negocio. Y la pregunta por el lado del magíster, los programas de estudio, en particular los programas de posgrado, lo que son un compendio, digamos, un consolidado de una cierta cantidad de conocimientos que sirven para algún propósito en particular. En este caso, el magíster en negocios digitales es un magíster que no hay otro en Chile parecido. Si hay fuera de Chile, se llaman, digamos, MBA en Business Analytics o digamos, o en Digital Business. Hay distintos nombres para este programa fuera de Chile. Y son consolidados que apuntan, por un lado, a los modelos de negocios digitales, que son distintos a los de los 90, digamos, ya maduraron, ya están un poco más consolidados, y harta literatura al respecto, entonces uno ahora los puede enseñar, ya no se están inventando tanto, ya están más o menos consolidados. Eso por un lado. Por otro lado, se analizan cuáles son las tecnologías que son capaces de soportar
distintos modelos de negocio, porque tú puedes tener un negocio en 5G, tú puedes tener un negocio que, digamos, que se sustente solamente en cloud, tú puedes tener un negocio de analítica, es decir, hay una serie de bases tecnológicas que necesitas al menos saber que existen y saber cuáles son, digamos, cómo costearlo, por lo menos. Y por otro lado está la parte de marketing, que también hay que tener conocimientos, como decía Andrea, hizo una parte de su charla era sobre SEO, sobre marketing digital, sobre Canva, ese tipo de cosas, sobre estrategia de marketing en redes sociales, que también hay que conocer del tema, y también hay que conocer sobre transformación digital, sobre todo para cuando están las empresas, digamos, ya en marcha y necesitas, digamos, implementar un nuevo modelo sobre una empresa un poco más tradicional. Y finalmente está toda la parte que es analítica de datos, que cuando ya tienes un negocio operando digitalmente, tú ya no tienes al cliente al frente tuyo, no te conversa, no te dice qué es lo que necesita, tú necesitas averiguarlo a través de los datos, qué es lo que necesita, cómo ir mejorando tu negocio. Entonces necesitas tener alguna habilidad mínima, digamos, para poder analizar ese tipo de cosas. Y ese es el compendio que ofrece finalmente el programa, con lo cual todo se lleva a la formulación de un proyecto de modelo digital al final del magíster. Y justamente Andrea está a cargo de esa parte porque tiene como harta experiencia en ese tema. Pero ese es el compendio, es decir, tratamos de abarcar todo lo que podemos con respecto a lo que se necesita en la industria nacional o latinoamericana con el nivel de maduras que tiene, para tratar de formular un modelo de negocio finalmente. Esa es como la salida del programa, ¿no? Ahora, si eso te sirve para hacer, digamos, dedicarse a la consultoría, sí, efectivamente sirve para dedicarse a la consultoría, para acompañar a empresas a que hagan eso, ¿no? Sí, ya está inscrito en el magíster. Muchas gracias. Nos vamos a ver entonces, Fernando. Eso Ay, qué parece bueno. eso parece que es todo, pues, Andrea. Te doy las Súper. gracias por la charla. De nuevo, una súper buena charla. La segunda charla, Andrea, la única persona que se ha repetido la charla, a pedido del público fue. Efectivamente, faltaba un poco aterrizar un poco las herramientas que se pueden utilizar, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, que están, digamos, partiendo desde las habilidades del propio dueño típicamente, o de alguno de los colaboradores, pero que efectivamente la única forma de crecer en este mundo es a través de herramientas, porque manualmente es muy, muy difícil. Muchas gracias. Y eso es, pues, les vamos a mandar una fecha para la siguiente charla, nos queda una más y vamos a cerrar el ciclo. Probablemente va a ser la próxima semana, porque esta semana ya, digamos, estamos muy encima como para mandar una invitación. La siguiente charla, tengo entendido, se trata sobre almacenaje, no sé cómo llamarle, pero son los robots, digamos, las bodegas, que te ayudan con el despacho de los productos, que ya hay tecnología implementada en Chile, no solamente grandes empresas tipo Falabella, sino que hay algunas pymes, digamos, que lo están implementando, y eso se va a tratar la siguiente charla, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Chao. Chao.